¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este espacio de Noticias Telemedellín. Hablemos de región, hoy con Carlos Raúl Yepes, empresario, banquero, abogado, humanista, escritor, analista, líder. ¿Cómo prefiere que lo llamemos? Carlos Raúl. Bueno, Carlos Raúl, bienvenido a Andrés, Noticias muchas Telemedellín. gracias a ti por la invitación y a Telemedellín. Bueno, hay momentos en la historia reciente, se lo decía ahorita extra micrófonos, en los que usted ha cumplido un papel trascendental. Digamos que el más significativo de ellos el año pasado, en esa disputa, si se quiere, que hubo guerra, lo llamaron algunos, entre dos grupos empresariales, el grupo empresarial de los Zilinski y el grupo empresarial antioqueño. Usted jugó un papel determinante en esa mediación. Antes de ir ahí, yo quiero preguntarle, ¿este momento del país necesita de esa mediación? Yo creo que necesita de muchas cosas, empezando por la mediación. Hay que reconocer que estamos en un conflicto y que hay que desescalarlo. Hay mucha confrontación, estamos muy envalentonados y yo creo que eso tiene unas raíces muy profundas y es que no estamos creyendo entre nosotros. Y cuando hablamos de crisis de la salud, de crisis energética, de crisis económica, yo creo que lo más importante es que tenemos una crisis de confianza y de credibilidad. No estamos creyendo en nuestros gobernantes y los gobernantes tampoco están creyendo en el país, pero lo digo más a nivel nacional. Pero a nivel regional las cosas son diferentes. Yo creo que hay unos liderazgos valiosos en todas las regiones, en el Atlántico, en el Valle, en el Eje Cafetero y por supuesto Antioquia y Medellín y Bogotá, con las personas que están al frente. De alguna manera eso nos devuelve un poco la esperanza y no nos deja estar tan inquietos como quisieran que estuviéramos, pero hay grandes oportunidades y hay que superar esto porque las cosas no están fáciles. ¿Cuál debe de ser el mensaje para la gente? Es que todos los días escuchamos hablar de una crisis distinta. Entonces, se habla de crisis en el gas, se habla ahora de crisis energética, se ha hablado de crisis en los procesos de paz. ¿Cuál debe de ser el mensaje para el colombiano? Pues, Andrés, sin crisis no hay desafíos. Las crisis también son oportunidades. Yo creo que nuestra sociedad ha lidiado con temas muy complejos como el narcotráfico y fuimos en su momento capaces de superarlo. Esta es una sociedad que es valiente y que cuando se aglutina y se junta, hace cosas muy buenas. Lo vemos aquí mismo en Medellín y Antioquia con lo que está pasando con el alcalde y el gobernador, que son capaces de asumir un liderazgo positivo, un liderazgo diferente, y yo creo que el mensaje es ese, y es que todos somos líderes. Así sea en cada metro cuadrado donde estemos. Ustedes los periodistas en su sed, el papá y la mamá con sus hijos en la casa, el empresario con sus trabajadores. Si cada uno cuida bien ese metro cuadrado, yo creo que la sumatoria tiene que ser positiva. ¿Somos conscientes de que esa tarea es difícil? Es decir, lograrlo, por ejemplo, desde las regiones, teniendo en cuenta lo que está pasando con el centralismo, esa baja de recursos para algunas regiones, como Antioquia, por ejemplo. ¿Difícil? Es muy difícil, pero lo primero que tenemos que es reconocer la dificultad. ¿En qué grado de dificultad estamos? ¿Dónde estamos parados? Porque nosotros no podemos salir a dar soluciones si no conocemos bien los problemas. Esa fuerza de la región y esperanza, términos que no tenemos que olvidar nosotros desde aquí de Antioquia. Usted toca ahí varios temas y quiero hablarle sobre uno en específico. Ahorita hablaba de pensar y le voy a traer aquí a colación una pregunta. ¿Vale la pena pensarlo? Vale la pena pensarlo y vale la pena leerlo. Porque así se llama mi nuevo libro, un libro muy bonito, un libro que nos devuelve la esperanza, un libro que es positivo, que lo que quiere es poner sobre la mesa temas humanos de toda la vida, y cuando digo de toda la vida viene desde Aristóteles hasta Fernando Savater, si queremos poner algo. Es una mini biblioteca, donde después de haber leído muchísimos libros, lo que dije es ¿por qué no los entrego para que las personas lo conozcan? Hagan como yo en la maestría de Humanidades en EAFIT, que la disfruté y descubrí, las dos D, descubrir y disfrutar.
Y yo creo que si de felicidad habla, por ejemplo, un Matthew Ricard y habla tan bonito, tan especial, ¿por qué no nos conectamos con eso? Este libro es un espejo, es una invitación a pensar. Yo creo que las cosas más bonitas que nos puede pasar es pensar. Ahora las máquinas piensan mucho por uno. La inteligencia artificial hace cosas por uno, pero no podemos olvidar que lo que hay detrás es la inteligencia natural. Usted sí que fue humano, sí que sabe de eso, ¿no? Todo el mundo pensaba, es presidente de Bancolombia, ¿qué necesidad va a tener? Pero detrás de esa posición que usted tuvo durante más de 5 años ahí en el banco más importante que tienen los colombianos, había un humano que quiso renunciar. Pues ahí dices muchas cosas, Andrés, que son interesantes. Eso no es que de un día a otro uno quiera amanecer humano. Yo creo que es un proceso de formación, es un proceso, como digo yo, las organizaciones son el fruto de sus conversaciones, buenas o malas, pero conversar, intercambiar ideas, hablar, y sobre todo lo más importante de conversar, que es escuchar. Nosotros no escuchamos para entender, sino para defender ideas. Entonces, ese es un proceso que ha sido de toda la vida, es una forma de ser, desde la educación con los jesuitas, uno siempre pensando en el otro y cómo no llegar a una institución tan bonita como era el Grupo Bancolombia, donde todos los días me levantaba pidiéndole a mi Dios que me ayudara a ser justo frente a 53.000 empleados y sus familias. Ese era un propósito. Y si era una organización tan poderosa y financiera y banquera, ¿por qué no podía uno hablar inclusive desde ese detalle de hablar de la banca más humana, que era un contrasentido? ¿Cómo va a ser humana la banca? Y yo creo que sí, que lo logramos. Pero usted, sin lugar a dudas, también pensó en usted, en su familia en ese momento de la renuncia, por todo lo que significaba, por toda la presión. Ahora estamos hablando de todo un debate de la salud mental y me imagino que toda esa presión que significaba para usted tener toda esa cantidad de empleados, toda esa cantidad de presión, esos horarios, eso también tuvo que hacerlo pensar a usted como humano, como persona, natural, común y corriente. Pues Andrés, yo creo que ese es un debate permanente, es una conversación inacabada y es esa búsqueda de equilibrio permanente entre mis obligaciones laborales, pero también mis obligaciones personales, mis obligaciones familiares. Yo no sé por qué cuando pedimos, por ejemplo, pedíamos vacaciones, uno siempre hablaba en diminutivo, como con pena. Uno cuando los jefes con sentido de culpabilidad decirle, jefe, voy a sacar vacaciones, es como si fuera un acto muy atrevido. Y cuando uno dice cuántos días, dice, pues dice un mesecito, habla en diminutivo. Uno no es, entonces uno lo que busca es precisamente esa conexión. Yo toda la vida tuve muchas enfermedades. En la vida no hay malos ejemplos, todos son buenos ejemplos de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y yo fui un excelente ejemplo de lo que no se debía hacer porque yo no sabía sacar vacaciones. Yo era apegado al trabajo. Los primeros 10 años yo no disfruté de mis hijos, pero ahora estoy en otra época de la vida. De hecho, cuando a mí me nombran presidente de Bancolombia, que eso fue en noviembre del 2010, a los 2 días yo me escribo la carta de renuncia a mí mismo. Que yo me puse fecha de caducidad, yo no quería quedarme en ese mundo. Yo me puse 8 años, yo dije, si me va bien y los dueños quieren, me quedo hasta el 2019. Pero las enfermedades me obligaron a salir antes y no me daba cuenta, porque es que uno muchas veces no quiere escuchar lo que yo decía ahora. Y yo no escuchaba el susurro del cuerpo. Solo cuando ya me enfermé grave, cuando ya tuve colectomía, colostomía, el corazón, todos estos temas, ya sí medio aprendí, pero tampoco del todo. Hasta que llegó la carta de mi hija en septiembre del 2015, después de una pancreatitis 8 días, encuentro en la almohada su carta donde me dice, papá, te lo he dicho de 1000 maneras, pero no haces caso. Te lo quiero escribir. Yo quiero que me veas graduar, yo quiero que me entres a la iglesia, yo quiero que carguen mis hijos, pero lo estás haciendo muy mal. Y yo me quedé pensando y le encontré, tal vez como en el libro de Víctor Frank, una búsqueda de sentido, el hombre en búsqueda de sentido, le encontré sentido a que tenía que desapegarme de eso. Y me desacoplé y ahora estoy más ocupado que antes. Mi hijo de hecho dice que yo en el banco trabajaba mucho, que ahora trabajo más, pero que en el banco me pagaban. Entonces ahora por lo menos hago ya lo que quiero, que es la mayor libertad que tengo, la de escoger. Momentos para conversar y decir la verdad, como la que usted le dijo, por ejemplo, a Jaime Gilinski en medio de esa asamblea de Sura en el 2023, y que eso ayudó de alguna manera para bajar un poco la tensión entre esos dos grupos empresariales.
Ese fue un hecho muy relevante, muy interesante. Yo creo que yo era el único que podía hablar porque a mí nadie me lo había contado. Yo lo había vivido, yo lo había sentido. De hecho, me enfermé del corazón a raíz de esa tensión. Fue una pelea de 13 años que me causó mucho sufrimiento físico, mental. Pero yo dije, soy el único que puedo salir a decir, paren esta guerra ya. Esa era una guerra económica privada. Aquí hay otra guerra política que nos toca a todos. Entonces, ese ambiente de conflictividad permanente en nuestras relaciones, eso no es sano, eso no nos sirve. Y mi mensaje fue ese. ¿Usted cree que yo iba a desaprovechar, Andrés, tener a Jaime Gilinski al frente a 3 metros, que además siempre fue muy amable conmigo, desde que yo hice parte pues, del equipo de negociación del Banco de Colombia, y decirle, pare esto ya, no van para ningún lado? Y a los directivos también se los decía, ustedes se van a gastar muchísimo dinero, mucho tiempo, se van a desgastar demasiado para llegar a una cosa que pueden empezar ya, que es llegar a acuerdos, que es conciliar, que es buscar un consenso. Y creo que sí surtió efecto. Por ahí me leí hace poquito, porque me lo mandó Gloria Valencia con su libro sobre el GEA, y por allá habla de una cosa que se llama el Pacto de Madrid. Yo no sabía qué era eso. Y fue que parece ser que a raíz de esa intervención mía en la Asamblea de Sura, el año pasado, se reunieron los directivos y se llegaron a esos acuerdos. Pero casi siempre estoy, Andrés, como buscando dónde puede servir uno de puente, dónde puede unir uno los pensamientos, las cosas, tratando de ser coherente entre lo que uno piensa, lo que dice y lo que hace. Y hay espacios, por ejemplo, el mismo también, que lo mencionábamos ahora, el del fútbol. Siendo yo tan aficionado, que me gusta tanto y que Nacional para acá, para allá, meterme a lidiar después de ese conflicto en el estadio, en el partido con América, también fue muy interesante, porque con los directivos y las barras y el colectivo de los muchachos fue muy valioso. Creo que logramos avanzar. Y algo que he propuesto a raíz también de los incidentes de los últimos partidos y que pasa en todo el país y en el mundo. Y ahí es, por ejemplo, con la experiencia nuestra de Cultura Metro, poder nosotros hablar de Cultura Estadio. Usted se me adelantó a la última pregunta. Sí. Nacional, ¿cómo lo ve? Usted que está en hincha de Atlético Nacional. Ay, me estaba hablando de bueno. Bien. Lo es que no hay empresas sin clientes. ¿Cómo va a haber estadios sin hinchas? Eso es contranatural. Eso, lo que pasa es que como hinchada y todo, sin echar culpas, nos hemos equivocado, porque también volvimos un estadio un campo de guerra, cuando es un templo, cuando es para entretenerse. Yo he hablado con los directivos de Nacional y los del Medellín y los de Millonarios, les digo, recuperemos esos espacios para la familia. Como era de bueno cuando yo iba con mis hijos al estadio. Claro que mi hijo es hincha del Medellín y hace mucho dejó de ir conmigo al estadio. Pero, por ejemplo, los adultos mayores. Es inconcebible que un estadio tenga sillas vacías cuando en la ciudad hay tantos niños que pudieran ocuparlas y uno pudiera crear programas para atraerlos, para cualquiera de los equipos. Entonces yo creo que sí hay muchas posibilidades, todo eso para no hablar de Nacional, sino hablar en general, pero yo sigo creyendo en el Rey de Copas. Bueno, y vamos por otra estrella. ¿Ah? Vamos por otra estrella. Por todas las que puedan venir. Carlos Raúl Yepes, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Noticias Telemedellín. Andrés, mil y mil gracias, y a Telemedellín muchos éxitos. Muchísimas gracias. A ustedes los invitamos a ver esta pausa. Ya regresa Diana Restrepo con más noticias aquí en Noticias Telemedellín. Feliz noche.